Hola a todos. Vamos a retomar en el módulo 4 el tema de la violencia. Vamos a repasar primero algunos aspectos que ya vimos en la clase pasada. Vamos a ver. Vimos el concepto y la familia conceptual de la violencia. La violencia como rasgo fundamentalmente humano que se diferenciaba de la violencia animal en el sentido de que los humanos nos ensañamos con la víctima. Las teorías instintivas de la violencia, tanto la de Darwin como la de Hobbes, que plantean que el ser humano es un ser violento por naturaleza, entre comillas. Hay un instinto de violencia que transforma a la sociedad en una selva. Nos detuvimos en las críticas que se hacen a la violencia como constructo interno. El tema del constructo interno y la reificación de los conceptos sociales en intrapsíquico lo vimos en el módulo 1. Por lo tanto, ustedes tienen que tener presente que las cosas en este magíster van siempre vinculadas un módulo con otro, en general. Bien, las críticas a la violencia como constructo interno vienen de muchas vertientes, particularmente desde la filosofía, la sociología, la psicología misma. Nos detuvimos en las críticas y los postulados de Martín Baró, quien hace una crítica desde la psicología, en un tema que él trabajó mucho, que fue la psicología de la pobreza, donde él analiza el poder vinculado a la violencia en la mantención de las estructuras de la violencia, ¿no? De la violencia estructural, la que establece la inequidad social presente en nuestros mundos. Por su parte, Martín Baró también está fuertemente vinculado con todo lo que dice relación con la teología de la liberación. Y en ese sentido, fue una persona muy significativa en su momento, en todos los ámbitos, religioso y fundamentalmente profesional en el ámbito de la psicología. Fue una época también de mucho desarrollo de lo que es la psicología comunitaria, y la psicología comunitaria generada en América Latina, recogiendo todos los postulados de psicología de la pobreza, ha sentado una escuela muy valorada a nivel internacional, latinoamericano y europeo. Bien, vamos a continuar con las teorías que decíamos que van desde el interior, violencia que se transforma en una cualidad interna del sujeto a lo exterior, de este aspecto instintivo a un aspecto cultural. Y habría un punto intermedio en las teorías. Vamos a analizar ahora este punto intermedio y la revolución que supuso los planteamientos que realizó el autor. Este autor no es ni más ni menos que Bandura, quien habla del condicionamiento social. Y fue realmente una revolución muy importante en el ámbito de los estudios de la violencia. En una época fuertemente marcada la psicología científica por teorías bastante mecanicistas, ¿no? Del conductismo puro y duro, de estímulo y respuesta. Y Bandura amplía los elementos del condicionamiento a otro factor. Señala, por una parte, que uno no es solamente condicionado por lo que a uno le ocurra, sino que también uno aprende y es condicionado
observando a las otras personas y lo que a ellos le pasa. Por ejemplo, el hermano mayor, siempre el pobrecito es el que sufre más las consecuencias, ¿no?, de los castigos, por ejemplo. Cuando se transgrede ciertas normas que los padres consideran que no pueden ser transgredidas. El hermano menor ve qué es lo que ocurre cuando el mayor hace ciertas cosas, por ejemplo, hace la cimarra o llega tarde a casa sin pedir permiso, ¿ya? El hermano menor ve qué es lo que le pasa y él aprende por un aprendizaje vicario, que se llama, o condicionamiento social, a que esas cosas no se hacen. Esto es una fuente de aprendizaje muy importante que opera a todo nivel, ¿ya? En este sentido, los medios de comunicación ofrecen ciertos modelos, ¿no? Por ejemplo, la venta de autos. Si ven un hombre que va en un auto tremendo y va por el camino y le sale una mujer estupendísima, sujeta a los cánones de belleza femenina imperante, de mujer objeto, y por tener ese auto consigue esa mujer. Entonces eso condiciona toda la locura masculina por tener un auto muy de categoría, porque eso le permitirá, entre otras cosas, tener acceso a mujeres fabulosas. Ese es uno de los aspectos del aprendizaje del condicionamiento social que considera Bandura, ¿ya? De la misma forma, si una persona ha tenido éxito con una conducta, le imitamos y queremos lograr lo mismo. Por ejemplo, un chico puede estar enamorado de una chica que le gusta mucho la música y que ha sido conquistada por uno que tocaba la guitarra. Entonces él dice, para conquistarla tengo yo que saber también algo de guitarra, porque a ella le gusta la música y él tuvo éxito por esta vía. Es una de las formas que se tiene de aprender. Este es otro aspecto muy importante que señala Bandura. Dice, no todo aprendizaje se traduce en conductas observables de inmediato. Este es un aprendizaje que lo hemos utilizado nosotros, pero infinidad de veces. En muchos aspectos, ¿no? El niño ve que el papá consigue que él deje de hacer lo que está haciendo porque le pega, entonces él le pega al hermano para que deje de hacer una cosa determinada. De la misma forma, un hombre, una mujer puede estar viendo un programa de cocina en la televisión y a los 3 meses le toca cocinar y se acuerda del programa y se acuerda de ciertas cosas y las aplica. En ese momento él no hizo ninguna práctica de la conducta observada, pero la registró y en el momento que uno necesita recurre a estos aprendizajes. De la misma forma, por ejemplo, podemos pasar por la calle y hay una persona pintando una reja metálica con esponja, por ejemplo. Y uno nunca se le había ocurrido que se podía pintar con esponja. Después, cuando a uno le toca pintar, dice, voy a probar de hacerlo con una esponja como lo hacía el vecino. Esto produce un desfase en el tiempo, ¿no?, de la conducta observada, aprendida por observación y su ejecución. Y muchas de las cosas que hemos observado no las aprendemos porque el entorno no lo demanda. Esto ocurre mucho con la violencia entre padres, ¿no? Si los padres se discuten y gritonean y pelean, los niños aprenden que esa es una forma de enfrentar las diferencias. Por lo tanto, Bandura señaló que la observación y la imitación es una fuente importantísima de aprendizaje.
Y estos principios él los sometió a experimentación. Estamos hablando todavía del paradigma de la ciencia clásica, pero que considera estos elementos sociales. Entonces, Bandura utilizó para sus estudios el muñeco Bobo. Esta imagen es un poquito borrosa, pero aquí tenemos un muñeco que es un muñeco inflable, que tiene como base una plataforma semicircular, que si uno le pega al muñeco, el muñeco siempre se va a poner de pie, ¿no? Y aquí hay un niño golpeando este muñeco. ¿Qué hizo Bandura? Pasó una película a no niños muy pequeños, ¿no? Sino ya más adolescentes, y donde un joven le pegaba al muñeco y le gritaba estúpido, ¿ya? Bueno, le pegaba reiteradas veces, le pegaba con un martillo y le gritaba. Aunque esta película fue grabada con un modelo un poco mayor, cuando se le pasó a niños pequeños de guardería, los niños estaban muy encantados de ver la película. Y después se le pasó a los niños a una sala donde había un muñeco Bob. Y habían varios adultos aparentemente trabajando, pero lo que estaban haciendo era apuntando observación, ¿no? Los niños que habían visto la película, lo primero que hicieron fue empezar a golpear al muñeco y lo insultaban de la misma manera que habían visto en la película. Imitaron al joven de la película. Y además, los niños crearon otras formas de agredir al muñeco. Bueno, estos muñecos han llegado a un diseño bastante sofisticado, como ciertos dispositivos que permiten registrar la intensidad de los golpes, ¿ya? Pero bueno, esto fue como el punto más famoso de la teoría de Bandura, el experimento que fue más sonado de alguna manera. Entonces, lo que él venía a decir, que si este niñito está observando esta escena en la televisión, ¿ya?, de niños que están viviendo en su país una situación de guerra y que van ahí a recoger armas, ¿ya?, después, y él está viviendo también una situación de guerra, después sale a la calle a jugar con sus amigos y lo que hace es reproducir una situación de guerra. Aquí están los niños, unos bastante grandecitos, que se han hecho armas ellos con un palo, han hecho incluso barricadas y están jugando a la guerra. O sea, están replicando la violencia que ellos observaban que ejercían los adultos. Bueno, esto llevó a Bandura a hacer muchos estudios sobre la televisión y la conducta agresiva. Porque evidentemente todas las observaciones y los experimentos de Bandura tenían un grupo de control. Había un grupo de niños que se dividía al azar en dos. A unos se les pasaba una película con contenido violento y a otros la película que se les pasaba no tenía un contenido violento. Y había una diferencia muy significativa en la conducta que tenían posteriormente. Vemos aquí este niño está viendo una escena de violencia, que a él se le abren tremendamente los ojos y le tapan los ojitos a su hermano en afán protector, ¿no? Después aquí tenemos estos niños más grandes que están viendo una película de guerra y ellos sacan sus propias armas y se ponen a jugar a la guerra. Y curiosamente tenemos aquí una niñita que está con su muñeca. Hay una cierta diferencia de género en cuanto a la imitación de los modelos violentos. Hoy en día que las mujeres van a la guerra y hay mujeres soldados,
pronto aparecerán en las películas también y será más difundida la violencia entre las mujeres, ¿no? Galton, la teoría de Galton se relaciona y complementa de manera muy exquisita con los planteamientos de Martín Baró. Galton hace un enfoque positivo de la violencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano tiene la misma capacidad innata para la violencia como para la no violencia. Si se inclina para un polo o para otro depende de las características de su entorno social. Y al mismo tiempo, este enfoque positivo radica en que hay que considerar la violencia en todos sus componentes. Decíamos en la clase anterior que la violencia es una especie de pulpo, así con muchos tentáculos, ¿no? Y que esta fuerza presente en la sociedad abarca todos sus niveles. Bien. Galton hace una clasificación de la violencia porque para estudiarla hay que, aunque sea una fuerza, una abstracción, hay que sistematizarla de alguna manera para hacerla comprensible. Pero eso no quiere decir que la transforme en un atributo, en una cosa, ¿ya? ¿Es positiva la violencia? En primer lugar, decimos que es algo evitable, es una opción. Decíamos que el ser humano, la violencia es una característica humana porque es una opción en el humano. Otro elemento importante de la violencia para Galton es que obstaculiza la autorrealización humana. Indudablemente las personas que están viviendo una situación de violencia, ya sea que están violencia extrema, ¿no? Que están viviendo una situación de guerra o una situación de desplazados, ¿no? Estas comunidades de civiles que huyen de sus países porque hay guerra, evidentemente esa no es un contexto como para la autorrealización humana a ningún nivel, ¿no? Porque las personas están luchando duramente por salvar su vida. No están para florituras de creatividad, de arte, ni de nada, ¿no? Y otro elemento que señala Galton es que la violencia no permite la satisfacción de las necesidades del hombre. Un entorno de violencia es de por sí un entorno de desamor, un entorno donde la vida humana es despreciada, ya sea como totalidad en el caso de una guerra o parcialmente. O sea, un niño maltratado, ahí no hay ningún respeto por las necesidades de este niño, básicamente las necesidades psicológicas, ¿no? De respeto y de amor. Este es un esquema que realiza Galton para el análisis de la violencia. Y él señala un poco que la violencia es más o menos un poco como el conflicto. ¿Se acuerdan que veíamos el conflicto así como un iceberg? ¿Ya? Con una punta que es visible, esa sería la disputa, pero el conflicto entraña otros elementos que están ocultos. La violencia, con la violencia pasa lo mismo. Tiene una parte visible que es la parte directa, de conductas observables. Serían los bombazos, serían los portonazos, las bofetadas, los insultos, cualquier cosa que sea observable directamente. Y la violencia invisible, parte señalando Galton,
la violencia estructural. ¿A qué se refiere por estructura? Ustedes han estudiado ya la teoría de sistemas y una estructura tiene que ver con los elementos que constituyen un todo y la forma de relacionarse. Entonces, hay violencias que están enquistadas en la estructura. Y esta violencia estructural es la que da origen a todo tipo de conflicto y de violencia. Porque, como dice Martín Baró, todo acto de violencia requiere una justificación. Si vemos que un padre le está pegando a un niño, el padre se justifica y dice, no, porque es un pequeño ladronzuelo, me sacó mis pesos de la billetera. ¿Ya? Más. El padre justifica su conducta, porque de alguna manera sienten que no es una conducta socialmente aceptada, ¿no? Y esto ha ocurrido a todo nivel en la historia. Se dice que Estados Unidos, para iniciar la guerra de Vietnam, se hundió, ellos mismos se hundieron un barco. ¿Para qué? Para justificar el inicio de la guerra de Vietnam. La violencia cultural y simbólica tiene otros matices, ¿ya? Y los vamos a ir señalando. Decimos que la violencia directa es la visible por los daños físicos que ocasiona. Pueden ser los azotes, las palizas, etc. Y la violencia directa es la que normalmente preocupa y la que se quiere reducir. Por ejemplo, preocupa tremendamente, bueno, no sé qué tan tremendamente, porque cada cosa que se escucha por ahí, Dios mío, que se te cae el pelo, ¿no? Por ejemplo, la violencia de las mujeres, ¿no? La violencia hacia las mujeres, las golpizas y los asesinatos. Eso de alguna forma preocupa, eso es lo que preocupa más a las mujeres, ¿no? Pero esa violencia está enquistada en la cultura en muchos otros aspectos, entre otras cosas por la posición secundaria que tiene la mujer en la sociedad. Y como es secundaria y como la mujer es reducida a un objeto decorativo, un objeto del deseo, de satisfacción sexual, es un objeto también de posesión. Entonces hay toda una violencia simbólica vinculada a la violencia directa, pero hay una violencia estructural, que es la posición secundaria que ocupa la mujer en la sociedad y que hace que por el solo hecho de ser mujer se gane entre un 20 y un 30% menos que los hombres en muchos puestos de trabajo, teniendo la misma cualificación, la misma experticia, los mismos conocimientos. Pero lo que preocupa es la violencia directa. Cuando hablan los candidatos a presidente, yo voy a eliminar la delincuencia, voy a eliminar la violencia, se refieren a esto. Porque muchas veces sus programas están orientados a mantener la violencia estructural como mínimo y otros a generar cambios de segundo orden que no, en el fondo no son cambios importantes. La violencia estructural, dice Galtung, que es el conflicto de raíz de la sociedad y origen de las otras violencias. ¿A qué se refiere con eso? Es la violencia que da origen a la pobreza, por ejemplo, y que está estructuralmente condicionada. O sea, Chile es uno de los países con mayor inequidad en todo el grupo de los países desarrollados. En Europa, por ejemplo, el salario de un gerente al salario de un obrero puede ser, supongamos, 5 veces mayor,
pero aquí puede ser 20 o 30 veces más. O sea, la brecha social aquí es tremenda. Entonces, vivimos en un país con una violencia estructural tremenda. Y dentro de esa violencia estructural, en términos de salario, por ejemplo, la mujer es como el segundo sueldo de la familia, en circunstancias que hay muchas familias donde la única que trabaja o la única adulta es la mujer. Esta cosa estructural, ¿no? De que la inequidad social da origen a la pobreza y al posicionamiento de la mujer. O sea, la mujer como segundo sueldo, ¿para qué tiene que ser igual del hombre? Si total es un complemento al sueldo del hombre. Por eso da lo mismo que sea más bajo. Es la justificación que se hace, lo cual constituye una violencia simbólica. Porque no, la mujer no tiene que ser el trabajo de la mujer valorado como aporte, los ingresos como aporte al del hombre, no, tiene que ser valorado por la ejecución, la responsabilidad y experticia y el trabajo en sí, y remunerado desde esa perspectiva. Bueno, eso es lo que se refiere a la posición de la mujer en la sociedad patriarcal. La inequidad, la mala distribución de la riqueza, tiene que ver todo con la violencia estructural. Y la violencia estructural es tan crónica que genera actos y acciones a través de las vías institucionales, legales o las estructuras de la sociedad misma. O sea, por ejemplo, en este país muchos conflictos han acabado en grandes matanzas, ¿no? Todo lo que fue las reivindicaciones de la gente que trabajaba en las salitreras en el norte, y eso era una explotación, pero vil, ¿ya? Entonces, cuando los mineros del salitre intentaron rebelarse y bajaron a Iquique, ¿ya? Toda esa violencia estructural puso en marcha ciertos mecanismos institucionales y se convocó y se pidió ayuda a las instancias oficiales y mandaron al ejército, por ejemplo, a reprimir a esta gente. Los encerraron en una escuela y después mataron un montón. Bien, esa historia la tienen ustedes en la cantata Santa María de Iquique de Quilapayún. Aunque yo conocí un superviviente de esta matanza y me decía que eran muchos más los muertos. Pero en fin, en la historia que se ha contado, ¿no? Respecto a la violencia hacia la mujer, en el matrimonio, por ejemplo, aún hoy, el marido administra los bienes heredados de la mujer. Si bien hay leyes que están beneficiando a la mujer, y por ejemplo, aún cuando estando casada, la mujer puede adquirir una casa, por ejemplo, acogiéndose a una determinada ley que la beneficia a ella y que determina que esa propiedad será de ella, aunque se divorcie, no pasará a formar parte de los bienes gananciales del matrimonio. Pero queda esta ley que es muy antigua, ¿no? Y si yo quiero vender la casa que me heredé de mis padres, me tiene que autorizar mi marido. Porque yo soy una niñita y no sé qué hacer. Me pueden meter el dedo a la boca y necesito un macho que me proteja. Irónico, ¿no? Bien. Bueno, todo esto ya estamos señalando que la estructura de nuestra sociedad es violenta. Y es violenta porque permite esta inequidad. En primer lugar,
la inequidad en cuanto a los ingresos que da origen a la pobreza. En segundo lugar, es violenta respecto a los temas de género. ¿Y para qué decir de la violencia hacia los niños? En este país donde se quiere tanto a los niños y en donde 3 de cada 4 niños son maltratados, según los últimos estudios de la UNICEF. Bueno, nuestra sociedad es exquisitamente patriarcal, machista. El hombre de por sí tiene más capacidades para dirigir, más racional, está en una posición de relativo privilegio. Porque yo tampoco considero la posición del macho como muy privilegiada, ¿no? Porque estos hombres, piensen ustedes, muchas veces son los únicos que trabajan en una familia con 3 niños. O sea, hay 4 personas que dependen de él para comer. Eso hace que los hombres estén como abocados a desarrollarse solamente en un aspecto, que es el aspecto laboral. Entonces, fuera del aspecto laboral, ellos lo único que pueden, muchos de ellos lo único que hacen es ver el fútbol, ver televisión, hacer asado, tomarse un traguito y nada más. Lo cual a la hora de jubilarse es tremendo porque se quedan sin sentido vital, con un montón de horas del día que no saben qué hacer. En cambio, la mujer es una persona que se ha desarrollado en aspectos más diversos, a pesar de estar en una posición secundaria. Bueno, nuestra sociedad también es heroica. Se premia a los héroes de la patria y se entrena fuertemente a las personas de las Fuerzas Armadas para dejar la vida por la patria. De tal manera que un héroe como Arturo Prat, que saltó al barco enemigo, es un gran héroe. Saltó, no espero que fueran a encontrarlo para matarlo, él saltó ahí para que lo atravesaran con una espada. Eso sí que un poco curioso, ¿no? Porque los barcos siempre llevan un capitán, ¿no? Pero muchas veces las tropas en las guerras no son mandadas en terreno. En el frente no hay oficiales de alto rango, ellos están diseñando la guerra desde su oficina y mueren en la cama. Bueno, lo de heroica va muy vinculada a lo de la patria, ¿ya? Y la patria es bien distinta a la patria, ¿eh? O sea, lo que es la patria para una persona de cierto estrato social es muy distinto de lo que es la patria para otra, ¿ya? Y eso está potenciado por los medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión abierta habla, conozca Chile, visite Chile, Chile país de rincones, y venga, Chile, 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 potenciando esta cosa patriótica. En cambio, los sectores altos de la sociedad, ellos están ahí con la TV cable, están revisitando los países que han visitado normalmente en persona y están viendo un documental de lo que ocurre en Venecia o cómo se vive en otro país. Pero no está este énfasis patriótico, entre otras cosas porque la televisión por cable es patrióticamente norteamericana. La mayoría de los canales son de allá, ¿no? Y nuestra sociedad es tremendamente clasista. Eso es una cosa que
que a mí me resulta bastante vergonzosa, ¿no? Esto de que la gente insiste en saber dónde vives, por ejemplo, ¿no? Y insiste en saber dónde vives para saber eh, dónde catalogarte. Porque si vives en Providencia, por ejemplo en Santiago, Providencia antes era el barrio de Cuico, pero ahora ya está como un poco pasado de moda. Entonces está más de moda el Las Condes, el Melocotón y otros sectores. Eh, y es muy distinto decir que vives en Las Condes a decir que vives en Peñalolén o Las Rejas, que son barrios populares. El clasismo se nota a todo nivel. Se nota, por ejemplo, en los currículum, cuando una persona postula un trabajo, se fija la gente dónde vive, porque uno pone la dirección, ¿no? Entonces yo le recomiendo a la gente que vive en sectores así populares que pongan otra dirección. Además, una dirección como que no se usa, pueden inventar cualquiera, porque la que se usa es el correo electrónico. Entonces la otra no reviste importancia salvo para catalogar a la gente. Este clasismo también se manifiesta por las universidades donde uno obtuvo el título. En Santiago es muy distinto un título obtenido en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, a el obtenido en una universidad particular. Aunque hay universidades particulares que tienen bastante calidad de la educación, pero la otra, por esta cosa clasista, ya despierta el interés en cuanto a opción para seguir las carreras de todas las personas. Y indudablemente la educación es clasista en este país. Y las personas de los colegios particulares salen mucho mejor preparadas que las de los colegios públicos. Entonces, los que tienen mejor puntaje eligen estas universidades tradicionales. Y a la hora de hacer una selección de postulantes para un trabajo, un profesional egresado de la Universidad de Chile es distinto a un profesional egresado de otra universidad, y para qué decir de un profesional egresado de un instituto. Ahí puede haber una cierta justificación, porque está esa calidad del estudiantado que los mejor preparados van a las universidades tradicionales y indudablemente serán mejor profesionales. Pero no es de ninguna manera justificable esto de fijarse en la selección en el barrio donde vive la gente. Y nuestra sociedad es adultista. Esto lo vemos, por ejemplo, en miles de cosas, ¿no? Las personas, los constructores y el diseño de los entornos materiales no tienen en cuenta a los niños. Por ejemplo, los comedores tendrían que venir ya con unas sillas incorporadas en su estructura para niños, para que queden a la altura adecuada para comer en la mesa. No lo está. Los niños no se pueden lavar las manos solos en el lavamanos porque no alcanzan. No hay un espejo que esté a la altura de ellos para que se miren. No hay sillas ni sillones para su tamaño. Entonces el niño se sienta en el sillón de los adultos y si se quiere apoyar la espalda tiene que poner los pies arriba, con lo cual lo retan porque ensucia el mueble, etc. ¿No? A los niños muchas veces se les obliga a estar callados en la mesa, porque los niños no hablan en la mesa, hablan los adultos. Nadie se le ocurre hacerle una pregunta al niño y hacerlo participar, ¿ya? Y en estos momentos se habla mucho de la participación de los niños, el niño como sujeto, ¿ya?
pero tristemente en nuestra sociedad el niño es más un objeto que un sujeto. Aunque Chile haya asumido todos los planteamientos de los derechos del niño y de la niña. Pero somos una sociedad adultísima. Por lo tanto, la estructura de nuestra sociedad es violenta. Y en general es bastante represiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo represivo guarda relación con la fuerza o la violencia que ejercen los grupos privilegiados sobre los no privilegiados, el adulto sobre el niño, el poder establecido, los grupos privilegiados sobre los no privilegiados, por ejemplo. Y siempre está este factor de represión en juego, ¿no? Factor que los estudiantes están muy preocupados siempre de ponerlo en jaque, ¿no? De desafiarlo. Por otra parte, también la violencia de nuestra sociedad se manifiesta en este carácter demasiado explotador. Aunque esto es como bastante relativo, ¿no? O sea, es explotadora porque tenemos, por ejemplo, muchos contratos que son a honorarios y las personas no se le pagan vacaciones. Tenemos todo lo que son los trabajos de los temporeros, una estructura bastante explotadora. El trabajo de las empleadas domésticas, un trabajo de bastante explotación, aunque se intenta reglamentar el horario y otras cosas, ¿no? No sé si ustedes vieron la película La Nana, aunque es una película bastante, ahí la encontré yo, ¿no? Para lo que suele ser el trabajo de ese sector de mujeres, porque aquí tenían una buena habitación, tenían un buen baño, y le hacían, compraron una tortita para el cumpleaños, ¿ya? O sea, había una cierta consideración de darle un cierto bienestar a esta gente. Pero son gente que está absolutamente desvinculada del resto, porque está como prisionera en la casa donde está trabajando, sometido de repente a unos horarios de 12 horas. Cuando la nana se salió al extranjero, que fue candidata a algunos, no sé si ganó algunos premios de estos internacionales de cine, pero fue exhibida en muchos países, generó un escándalo espantoso. Pero ¿qué país es Chile, donde todavía tienen este sistema de esclavitud? ¿Ya? Demasiado alienante. Bueno, cada vez más la sociedad es alienante, ¿no? A la persona se la aleja mucho de lo que pueden ser las satisfacciones primarias y fundamentales, y se le van enseñando, dando una serie de pseudo posibilidades y pseudo satisfacciones, que es el consumo, por ejemplo, ¿ya? Lo que señalaba Bauman, ¿no? Como denuncia de esta sociedad individualizante, ¿ya? Que potencia el individualismo. Y en la medida que se potencia el individualismo es alienante, porque te están transformando en ajena para los otros humanos. Tu satisfacción está en tener, no en ser, ni en relacionar. Bueno, después de hablar de todo el tema de la violencia estructural de nuestra fantástica sociedad,
este es un tema que se habla poco, porque estás como criticando y de alguna manera socavando los fundamentos mismos de la sociedad en su estructura. Entonces, esto dice, bueno, pruébalo. ¿Ya? Prueba que la estructura pretende hacer daño a alguien. Ahora, no es que el objetivo sea hacer daño a alguien. Lo que sí está claro que el objetivo es beneficiarse a costa de algo. Por ejemplo, el dueño de una institución de educación con fines de lucro, no es que quiera que hacerle daño a los jóvenes que entran ahí con la ilusión de obtener el título, porque yo no diría de estudiar, porque ya están tan alienados que nunca han estudiado antes, han pasado automáticamente y muchos entran a instituciones de educación superior con puntajes paupérrimos en la PSU, pero a la institución no le importa, porque lo que le interesa es que es tener ingresos, es ganar. ¿Ya? Por lo tanto, dejan entrar 100 personas o 120 en primero, sabiendo que el primero, segundo y tercero va a ser un coladero espantoso, ¿ya? Y van a quedar ahí mucha gente por el camino, y que serán pocos los que terminan. Pero lo que pagaron en los primeros cursos ya han pagado toda la carrera. Por lo tanto, el beneficio para la institución, el beneficio económico, es considerado. Ahora, ¿qué resulta de esto? Jóvenes o padres que se endeudaron muchísimo para costear estos estudios que no sirvieron para nada. Y estos son temas que nunca, que yo sepa, nunca han sido estudiados, ¿no? Pero realmente a mí me parece muy legítima la aspiración de estudios superiores, pero creo que la gente tiene que pensar que tiene que estudiar. O sea, cuando uno inicia un estudio es porque está dispuesto a realizar un trabajo personal, porque no va a comprar un título. No es un objeto de consumo, ni el ser humano es un jarro vacío que el profesor lo llena con ciertos conocimientos, tampoco. ¿No? Un estudio del tipo que sea requiere de la implicación del estudiante, el compromiso con lo que está haciendo, una reflexión, una asimilación de lo que está tratando. Y ciertos cambios personales que se tienen que dar aparejados con los estudios que está realizando. Porque una persona que empieza a estudiar una carrera de salud tiene que terminar como ser humano distinto. Como ser humano tiene que acabar preocupado por mantener unas conductas de salud que le mantengan a él la salud. No puede ser que una persona que ya ha terminado una carrera de salud siga alimentándose con comida chatarra, bebiendo como cosaco, fumando desenfrenadamente, adicto a lo que sea. No puede ser, porque eso quiere decir que no ha aprendido nada, porque no ha cambiado. Por lo tanto, el daño que se genere no solamente, no tiene que ser necesariamente intencional. No hay intención de hacer daño. Está como implícito el daño que se hace en el beneficio que yo quiero sacar de él. Ahora, hay agresión institucional cuando la institución, por ejemplo, hay instituciones que su razón de existir es una violencia hipotética. ¿Ya? En teoría, las Fuerzas Armadas existen para preservar la soberanía interior del Estado. ¿Y cómo van a preservar esa soberanía? Pues
con las armas, punto. ¿No? Y un soldado con una metralleta en la mano no quiere disparar fuego artificial, le quiere matar al otro. Y eso es violencia y agresión directa. Galtung señala que este es un punto muy importante porque nos lleva por una parte a la historia de los conflictos sociales, cómo han ido suavizando las costumbres entre los distintos, las costumbres y las formas de relacionarse entre los distintos grupos sociales, ¿no? Y esto se ha suavizado a punta de conflicto y de represiones y de muertes, ¿no? Y al mismo tiempo, como no era posible de que los conflictos se estuvieran resolviendo de esta manera, surge el estado de bienestar. Y el estado de bienestar surge como un paliativo a las consecuencias de la violencia estructural. Entonces, tenemos que el estado de bienestar garantiza una serie de ayudas para las personas que no son, que están en el sector más desfavorecido económicamente. Entonces hay subsidio de vivienda, hay subsidio de muchas cosas, ayudas escolares, ayuda para acá, ayuda para allá, ¿no? Con un Estado paternalista que van poniendo parches en distintas partes para reducir la conflictividad social, por una parte, ¿ya? Garantizar ciertas condiciones de vida a la ciudadanía, pero que deja la estructura de la sociedad inmutable, no la cambia. Con lo cual casi se hace natural esa forma de vida en ese país. La jornada laboral, las condiciones de trabajo de hoy en día no se consiguieron por la bondad de los dueños de las empresas. Se consiguieron a raíz de los conflictos y los enfrentamientos, a través de huelgas y manifestaciones y tomas, que fueron presionando para una reducción de la jornada laboral, para una reducción del trabajo infantil. O sea, aquí, por ejemplo, si ustedes leen las historias de las minas de carbón de Lota, es espantoso. O sea, ahí tenían un sistema de trabajo de 12 horas y había gente que trabajaba de día y otros que trabajaban de noche. Entonces, los que trabajaban de noche dormían de día, con lo cual todo el día era una noche. Y los que trabajaban de día estaban todo el día metidos en la mina, viviendo una noche artificial, y salían a la superficie en la noche. O sea, todos vivían de noche, en un sistema que se llamaba de camas calientes, porque reclutaban, reenganchaban, decían ellos, a los trabajadores en sectores alejados de las minas, y les dotaban de una cama para dormir. Entonces, como había unos que trabajaban de noche y otros de día, la cama estaba ocupada siempre, ¿no? En el sistema de las camas calientes. Perdón. Bien. Bueno, esta violencia estructural, dice Galtung, es tan crónica en la sociedad que es como lógica, ¿no? Y es lógica, en el discurso se justifica.
en el discurso. Bueno, aquí tenemos esto que señala Galton respecto de la violencia simbólica, cultural o discursiva, ¿no? El insulto pasa a ser una violencia directa, porque la violencia simbólica no es tan directa, es más metafórica, si se quiere, ¿no? Dice Galton, es la suma de todos los mitos de gloria y trauma que sirven para justificar la violencia directa. Por ejemplo, Schopenhauer dijo que la mujer es un ser de cabellos largos e ideas cortas. Dicho esto por un filósofo de la altura de Schopenhauer, está posicionando a la mujer como tonta. Y en ese sentido, de ser tontita, está condenada a los trabajos menos cualificados y a ganar menos, por ejemplo. Está condenada a ser un ser que no es visto con mucha capacidad de aprendizaje, por lo tanto hay que pegarle para que aprenda. Todos estos mitos justifican la violencia directa y la violencia estructural. Hay todos unos discursos que han sido ampliamente estudiados acerca de la pobreza. Cómo se construye al pobre. Cómo se construye a la mujer en el discurso. Los pobres, por ejemplo, son tontos, claro, incultos, vagos, flojos, haraganes, sucios, carentes de ambición, no son perseverantes, borrachos, ladrones. Entonces, cualquier reivindicación que venga de este sector es muy justificado que se la reprima, porque no tiene sentido, porque no pueden aspirar a más esta gente tan poco cualificada en todos los aspectos. Esa es la violencia simbólica. Son de la misma forma la mujer, como dijo Schopenhauer, tiene ideas cortas, ¿ya? Pelo largo, muy sexy, ¿ya? Puede ser un envase bonito, pero más hueca que empanada de queso, como dicen, ¿ya? Es muy emocional, no es una buena trabajadora porque es liante, es enredosa, es chismosa, cagüinera, genera mal ambiente en los entornos de trabajo, es conflictiva, tiene oscilaciones en el rendimiento durante el mes que dependen de sus oscilaciones hormonales. Encima puede embarazarse, y si se embaraza hay que pagarle el prenatal, el postnatal, y después está todo el cuento de la enfermedad de los niñitos, que si se enferma la huevita ella va a estar de baja, con lo cual no nos sirve como trabajador. Hay cosas que, de verdad, bueno, yo viví mucho tiempo fuera, y llegar aquí y ver, ir aprendiendo todavía cosas que ocurren que no las manejo, ¿no? Me comentaban el otro día en la clase que no la grabé, por eso la estoy haciendo ahora, de nuevo, ¿ya? Me comentaban que hay unos planes de AFP para mujeres sin vientre, que se llaman así. Bueno, yo me quedé bastante sorprendida con esto de
una mujer sin vientre. En este país que dice querer tanto a la guaguita y donde la mujer, la razón de ser de la mujer es tener niñitos, que una institución, ahí tenemos la violencia estructural como opera a través de las instituciones, como la AFP, las desposea de esta esencia femenina que le permite ser madre, que es el vientre. Entonces, bueno, si consideramos que tanto en la gestación del niño, que en la gestación del niño ha actuado el hombre y la mujer, pues tendría que haber programas para hombres sin pene, ¿ya? O sin colgante, no sé cómo llamarlo. Esto, puesto así en el discurso, a algunas personas les puede parecer grosero, pero no es mi discurso el grosero. A mí me resulta grosera la realidad de este país que permite esa discriminación tan bestia hacia la mujer. Eso es inadmisible en cualquier país desarrollado. El otro día veía en las noticias de España que una mujer había sido censurada en el trabajo porque iba sin tacual. Entonces ella demandó a la empresa y el juez pidió los estatutos de la empresa y preguntó si los hombres estaban obligados a ir con tacual. Y dijeron que no. Bueno, dijo, entonces la mujer tampoco puede estar obligada a ir con tacual. Porque si no es discriminación por género. Y eso es algo que hay que intentar quitarlo de las estructuras y de las instituciones. Porque si está en la estructura social, no opera así en la estructura, sino lo de la estructura opera a través de las instituciones, que puede ser una empresa que hace esto. Eh, aquí hay muchas empresas que, bueno, afortunadamente ha ido desapareciendo en la historia del uniforme, porque antes en este país iba todo el mundo uniformado a trabajar, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay empresas donde las mujeres tienen que ir maquilladas y con el pelo recogido. No pueden ir con el pelo suelto, ¿ya? Y eso está permitido. Eh, y yo no entiendo cómo esto no desencadena efervescencia social, cómo las mujeres no reaccionan, ¿no? Entonces, el someternos a este tipo de discriminación eh, está perpetuando esta violencia estructural. Sin embargo, esta violencia estructural de discriminación a la mujer obliga, por ejemplo, a cuando uno está en edad de ser mamá todavía, postula un trabajo, siempre sale la pregunta, ¿y usted piensa tener niños? Ese es un factor ya de eliminación. Si tú piensas tener niños, ya no. Y si como no seas muy convincente, ya puedes tener un buen currículum y te dirán que no. Y eso yo lo he vivido. Bueno, ahí tenemos la violencia simbólica, cultural y discursiva, ¿no? Los planes de salud para mujeres sin bien. Joder. Eh, Hablando de otro tema totalmente diferente, se construye como violencia cosas totalmente distintas. Por ejemplo, o provenientes de sectores diferentes, ¿ya? Un soldado muerto en un enfrentamiento con un grupo subversivo
¿ya? Pasa a ser un héroe, ¿no? Pero un sindicalista sacado de su casa, torturado y asesinado por cuerpos policiales adictos a un régimen, ese sindicalista no es un héroe, para según quiénes. ¿Ya? Bueno, suerte que lo pillaron, ¿no? Suerte que acabaron con él, porque así depuramos este país de gente antisocial. El otro es prosocial, el soldado es prosocial. De alguna manera protege a los ciudadanos. En cambio, el sindicalista está atacando las estructuras mismas de la sociedad, por lo tanto es antisocial. Esa es la construcción desde la violencia simbólica, desde el discurso. ¿Cómo se construye? Ahí puede haber una cierta violencia en la ocupación por la fuerza de un edificio público o de una fábrica, ¿ya? Porque los trabajadores están reivindicando ciertas cosas, ¿ya? Eso es violencia, muchas veces se ejerce violencia hacia los compañeros que quieren seguir trabajando y no se les deja, ¿ya? Pero otra violencia distinta es atacar a estos huelguistas o a estos manifestantes con bombas y fusiles. Por ejemplo, vamos a retomar aquí una vida de Martín Baró, ¿no? Martín Baró, para los grupos privilegiados, sin duda era una persona violenta. ¿Por qué? Porque los desenmascaraba. Es decir, usted está haciendo esto, usted construye al pobre de esta manera para que el otro se resigne y seguir explotándolo, ¿ya? Usted hace un abuso de poder al elaborar este tipo de discurso. Él iba poniendo en evidencia, visibilizando las malas artes de los grupos privilegiados. Y esto indudablemente era violencia para ese grupo social. ¿Sí? Bueno, eso sí, ¿vale? Puede ser violencia. Digamos, es violencia. Pero es una violencia muy distinta a la que ejercieron los militares cuando entraron a la Universidad de Nicaragua y sacaron a Martín Baró, a su equipo y a la señora de la limpieza, parece que andaba por ahí con su niña, lo sacaron a la plena luz del día, al patio de la universidad y los mataron a todos. O sea, hay violencias y violencias. Hay aquí, en el caso de Martín Baró, podría ser una violencia que se está ejerciendo en pro del desarrollo humano, de la justicia social, de la mejor vida, calidad de vida para todos, ¿ya? Pero la otra es una violencia que se ejerce para mantener los privilegios de la propia posición, nada más. Y con que a mí me molestas en mi meta, te mato y chao. Bueno, así acabó nuestro mártir de la psicología social. Y dice Martín Baró que poner en el mismo saco conceptual y valorativo un hecho como puede ser estos actos de denuncia científica que hacía él de las conductas de las clases privilegiadas en relación a los no privilegiados y el exterminio del que piensa diferente es un mecanismo ideológico. Es decir, es tan violento esto como lo otro. Momento. No es lo mismo.
Y eso ignora, por una parte, este mecanismo ideológico discursivo, ignora los factores de contexto, no los considera, no considera los aspectos culturales, sociales, económicos de una cultura determinada, ni la historia de ese lugar determinado, y como mecanismo ideológico para naturalizar estos fenómenos, los mete dentro del individuo. Y hablan siempre de la violencia individual. Siguiendo con Martín Baró, dice que la violencia, perdón, con Galton, la violencia cultural o simbólica supone una visión interesada de la realidad, entre comillas realidad, favorable a los grupos de poder, que hace que estos actos de violencia parezcan naturales o inevitables, las situaciones de desigualdad. Se naturaliza todo. A mí me decía, paradojalmente era un sacerdote, no, me decía, es que el bastón tiene un apoyo y una parte que va en el suelo. Y la parte que va en el suelo tiene que estar abajo. Lo mismo pasa con la sociedad. Hay unos que tienen que estar abajo y otros que tienen que estar arriba. Porque los que están arriba están más capacitados, son más inteligentes, tienen unos recursos que los invierten, dan trabajo a los demás, etc. Es tan fuerte estos mecanismos que ya ni siquiera los notamos y a veces hay que hacer como un esfuerzo intelectual para entenderlo. Estos mecanismos de naturalización de la desigualdad y de la violencia que la justifica es una coartada, dice Gall, simbólica para justificar la situación que aparece en las ideologías, en la religión, el lenguaje, el arte, la ciencia, el derecho, las religiones, los medios de comunicación, en todas partes, porque eso impregna toda la sociedad. La ciencia, por ejemplo. Se hablaba durante mucho tiempo de que los niños deprivados culturalmente tienen poco desarrollo del lenguaje y por lo tanto son más tontos porque no tienen capacidad de abstracción. Lo que sucedía también era que los test se medían con ítems que trabajaban con elementos de la cultura de los grupos privilegiados. Podía poner, por ejemplo, en los tiempos que la televisión era un tema muy limitado, ¿no? Podía poner ahí al niño a clasificar cosas en grupo y ponerle nombre. Y podía poner en un grupo una máscara y un tubo para bucear, un palo de golf, una pelota de rugby, ¿ya? En otro podía poner una manta, raya, un lince, un quetzal. Bueno, los animalitos más o menos, que son animales, aunque nos parezcan muy distintos, y eso podían ser más agrupados fácilmente. Pero los otros, como elementos deportivos, era difícil que un niño con poco acceso a los medios de comunicación supiera de golf, de máscaras de buceo, de pelotas de rugby, ¿ya? Pero eso no significaba, por ejemplo, que en su entorno cultural hicieron una serie de elementos clasificatorios y muy finos que el otro grupo social era incapaz de hacer. Por lo tanto, si esta prueba de inteligencia se hubiese realizado con ítems de la cultura desfavorecida, los niños de las clases privilegiadas habrían salido tontos. Por ejemplo,
muchos niños pobres generan recursos sacando metales de la basura, metales que ellos clasifican después y venden. Entonces ellos conocen muy bien los metales, el cobre, del latón, del aluminio, del no sé cuánto, de no sé qué, ¿ya? Cosa que yo no la conozco ni mucha gente la conoce. Hay un libro de Levi Strauss muy interesante que van a estudiar estos procesos intelectuales en los negros, en África. Entonces va no sé si era antropóloga o psicóloga, la persona que va a estudiar allá y llega a una comunidad. La comunidad le asigna al negrito más espabilado para que le enseñara el idioma y las cosas básicas para vivir allá. El niño inteligentemente me dice, esta mujer para sobrevivir aquí tiene que saber qué es lo que puede comer y lo que no puede comer. Entonces empieza a enseñarle las plantas que eran comestibles, las plantas medicinales y las venenosas. Entonces le hablaba de la textura de la soja, del brillo de una cara, de la opacidad de la otra cara, de la nervatura, de los bordes dentados, rugosos, etcétera, etcétera. Cuando para la mujer los árboles tenían hoja y punta, porque era una mujer de ciudad. Entonces ella va de cabeza aprendiendo todo esto, ¿no? Y llega a la conclusión de que el niño tenía un complejísimo sistema de clasificación de los vegetales y que eso ponía de manifiesto su capacidad de abstracción. Esto, por ejemplo. Y las religiones han servido, pero wow. Escuchen a Violeta Parra y van a ver, Violeta Parra dice en una canción, dice, ¿por qué los pobres no tienen en este mundo esperanza? Se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Porque los pobres con todo lo que sufren se van a ir al cielo. Es el elemento de resignación que ofrecen las religiones. El tema de la resignación y la religiosidad es muy interesante leerlo en Martín Baró, sobre todo porque él es una persona religiosa. También es un elemento que ampara esta violencia simbólica. ¿Y para qué decir los medios de comunicación? Bueno, una vez más, Martín Baró señala, ¿no?, que de hecho dice no hay ningún acto real de violencia o ninguna agresión que no vaya acompañada de justificación. De tal forma que en lugar de presentar una disculpa, como sería lo procedente en muchos casos, se presenta una justificación. La justificación para la violencia doméstica que sufren las mujeres es que ella lo provoca. Este señor Hacker es una de las personas muy estudiadas por Martín Baró. Fíjense ustedes, un texto editado en 1973, el contexto que había en esa época, ¿ya? Dice que la justificación sostiene y mantiene lo que quiere negar y esconder, la propia violencia. Entonces, da dos factores a imitar: el acto de violencia mismo y la justificación misma de la violencia.
Como ven ustedes, el tema de la violencia es un tema que es bastante complejo y, si quieren, bastante etéreo, ¿sí? Porque es una fuerza, dice Foucault. La violencia es una fuerza que se ejerce. Violencia y poder van muy unidos, ¿no? De hecho, Foucault señala que el poder es una fuerza que se ejerce y la violencia también es una fuerza que se ejerce para conseguir los propios fines. Esta fuerza, para estudiarla, normalmente se utilizan ciertos ámbitos. Entonces, la gente que no maneja este marco conceptual más abstracto se queda como en lo concreto, la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia los adultos mayores, pero se queda en la violencia directa, no en la violencia indirecta, ¿no? Vamos a verla ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale?